Hola, soy Mercedes Vigliano, docente de la Cátedra de Semiología del Hospital Córdoba, y en esta oportunidad vamos a revisar un tema que se llama anamnesis en geriatría. Esto es en la parte de historia clínica, donde hacemos el interrogatorio, en la anamnesis, y en geriatría tiene que ver porque es un grupo de personas a las que hay que tener cierta consideración a la hora de hacer el interrogatorio. Estas personas son los mayores de 65 años, pero hasta los 100. Los mayores de 65 años hasta los 100, imagínense, son un grupo muy heterogéneo de personas en donde van pasando también ellos por distintas etapas. No es lo mismo el paciente de 70 años que el paciente de 80 años. Dentro de este grupo también tenemos que diferenciar el grupo mayor a 80 años, que es el grupo de los llamados y conocidos ancianos frágiles. Entonces, la geriatría es la parte de la medicina interna que estudia la problemática, las manifestaciones clínicas y de enfermedades y patológicas de el grupo de personas que están por sobre los 65 años. Lo que vamos a hacer entonces es saber por qué el paciente geriátrico necesita una valoración clínica especial. Bueno, porque hay aspectos específicos que tienen que ver con el envejecimiento fisiológico. Por ejemplo, presentan alteraciones en la visión, presentan alteraciones en la audición. Entonces hay un declinamiento de las funciones de sus órganos y de sus sistemas. Hay una mayor vulnerabilidad ante las situaciones de estrés y de enfermedad, por lo que la presentación de estas son diferentes, pero además están mucho más vulnerables a presentar ciertas y determinadas enfermedades. Eso es a lo que se refiere este ítem que dice, tienen una forma especial de presentación de enfermedades. Tal vez el diagnóstico sindrómico que nosotros vamos a estar acostumbrados a describir con sus signos, con sus síntomas, y que el pensamiento hace que sumemos en un diagnóstico sindrómico, en este grupo de personas mayores de 65 años y con deterioro y declinamiento de sus funciones, no están tan presentes como lo que estudiamos frente a, por ejemplo, una neumonía. No tiene presentación de fiebre alta, tal vez 39, 40 grados, por el deterioro de su sistema inmunológico, pero sí tiene presentación específica, como puede ser alteración en el estado psicointelectual, ya que ustedes están revisando esa situación también en este momento en semiología, alteración de la conducta, alteración de las ideas de las funciones superiores cerebrales, alteraciones de la memoria, alteraciones en el tiempo, en el espacio y en la persona, en la estructura de la formación de pensamientos. Dato entonces a tener en cuenta de si una persona antes no presentaba todos estos síntomas, ahora presentarlos, ojo que puede estar o podemos estar frente a algún pródromo o alguna manifestación de enfermedad o de diagnóstico sindrómico conocido como tal. El paciente anciano se expone a múltiples problemáticas. ¿Cuáles son esas múltiples problemáticas? Las que tienen que ver con lo cognitivo. Hay un deterioro de las capacidades del conocimiento, del aprendizaje, para adquirirlos y para retenerlos. Lo que tiene que ver con lo emocional. Hay un deterioro de sus aspectos emocionales, de su psiquis, de lo que tiene que ver con sentimientos, con el recibir y con el dar afecto, con sus estados de ánimo. Hay un deterioro en sus funciones,
como lo que habíamos hablado, por ejemplo, los órganos de los sentidos, todo lo que tiene que ver con la visión, con la audición, con el gusto, con el olfato y con la vida en relación, por ende, que se ve perjudicada a través del deterioro de estas funciones, porque no es lo mismo relacionarse con las otras personas oyendo bien, viendo bien, oliendo bien, que si tenemos todas estas funciones deterioradas. Por ende, lo social, entonces también se ve perjudicado. De hecho, es mucho más difícil relacionarse con pares, es mucho más difícil relacionarse con gente de su familia, es mucho más difícil relacionarse con sus parejas, con sus amigos a estas alturas de la vida. Entonces, frente a una persona de más de 65 años, frente a un anciano, estamos teniendo que poner en juego un plan de individualización en la atención. No podemos atenderlos a todos lo mismo. ¿Qué tipo de anamnesis realizamos en este grupo etario? Preferentemente, si la persona no tiene trastornos cognitivos, es decir, si no tiene trastornos a nivel de la memoria, si no tiene trastornos a nivel de la orientación temporoespacial y de persona, si no tiene ningún trastorno que haga a que nosotros dudemos de los datos que nos está refiriendo, se la hacemos en forma directa. Si no, se la podemos hacer en forma indirecta. Como hablábamos en otros casos, la anamnesis indirecta es a través de una persona, que puede ser una persona que está a cargo, un familiar que vive con el anciano, una enfermera que vive en el geriátrico, que atiende en el geriátrico donde la persona vive. ¿Qué funciones pueden estar afectadas? Bueno, ya he revisado todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con lo sensorial, con lo que es lo orgánico. ¿Y puede la situación social afectar la historia clínica en estos adultos mayores o geriátricos o gerontes? ¿Y en qué caso? Sí, puede, porque no es lo mismo un adulto mayor que vive con su familia, con sus nietos y en algunos casos hasta con sus bisnietos. Un adulto mayor o un geronte que vive solo, un geronte que vive al cuidado de su señora que está enferma y que tiene también 80 años, un adulto mayor que está a cargo de su hijo discapacitado. Entonces, ¿la situación social puede afectar la historia clínica? Sí, en estos aspectos, en lo que hace a el interrogatorio, por supuesto, y a la vida en relación. Entonces debemos tener la conducta de hacer una valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral está diseñada para identificar problemas que tienen que ver y cuantificarlos para saber cuál es el deterioro físico, cuáles son los problemas que se presentan en formas funcionales, si tiene alguna alteración psíquica o esto de lo que hablábamos recién en pos de lo social. Entonces, quiero que sepan que la anamnesis y la historia clínica en una persona de más de 65 años es laboriosa, lleva mucho cuidado y mucho trabajo. Muchas veces no se puede hacer en una sola visita. Hay que contar con todos estos déficits de los que estuve hablando. Hay que contar con los déficits auditivos, entonces no nos escuchan bien y no nos interpretan bien las preguntas que hacemos. Hay que ser muy claro en hacerle la pregunta. No nos ven bien, nada que sea entonces que estos órganos de los sentidos, todo lo que sea que estos órganos de los sentidos están no pudiendo percibir, lo pone a la persona frente a una situación de estrés y lo pone a la persona frente a una situación de desconfianza. No nos ven, no ven bien. Entonces, además, como les dije, tienen alteraciones en la expresión, tienen disartria, dificultad para
expresarse, para expresar una idea, a lo mejor saben qué quieren decirnos, pero no lo pueden expresar. A eso se refiere con la disartria, el término, y alteraciones cognitivas. Esto que decíamos, pueden haberse olvidado de algunos detalles de su vida pasada, en tanto a la orientación, puede haber alteraciones en la orientación tiempo, en el espacio y en orientación en relación a la persona misma. La anamnesis, entonces, si va a ser indirecta, será a través de un familiar que convive, como les dije. También nos sirven mucho las historias clínicas previas, por eso siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica, que muy posiblemente esa historia clínica le puede servir a otro profesional. Entonces tenemos que detallar algún tipo de dato que al otro profesional cuando lo lea le sirve. Informe de otros profesionales, como les digo, también nos sirven mucho para recabar datos y todos los datos de los métodos complementarios que nos pueden llegar a traer. Tienen la costumbre, tienen por una cuestión de manejo de papel, distinto a la era digital, que guardan sus indicaciones, generalmente en sobres enormes, todas sus radiografías, todas sus tomografías, hasta muchas veces hay quienes fotocopian sus indicaciones médicas, ¿no? Y las guardan, las van como archivando. Entonces, cuando vienen a la consulta, traen todos estos datos de los métodos complementarios realizados anteriormente. Pueden servirnos mucho para adquirir detalles de lo que hace a el tipo de cirugía que tuvo. Entonces encontramos una epicrisis de la última internación. Una epicrisis es una hoja de resumen en la historia clínica que se detalló el tipo de la cirugía que tuvo, la medicación que se le indicó al final en el árbitro. Tenemos que tratar de hacer la anamnesis en un ambiente que facilite la comunicación, donde no haya muchos ruidos externos, que sea cómodo el lugar, que no esté ni frío ni haga mucho calor, que sea luminoso para que dentro de la dificultad visual que se tenga y dentro de la dificultad auditiva que se tenga, el medio favorezca la comunicación. Tenemos que expresarnos claramente y tenemos que tratar de utilizar terminología que comprendan. De nada sirve que le digamos, ¿usted tiene disnea nocturna? Y que no aclaremos lo que significa disnea, porque puede decirnos que no, y si no sabe lo que significa a lo mejor la disnea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado también con que algunos de nuestros ancianos en este momento no son muy hábiles ni para leer ni para escribir. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las indicaciones cuando se las damos. A algunos todavía debemos escribir en forma, no todo está digitalizado, entonces debemos escribir las indicaciones a puño y letra, por lo que debemos hacer una letra muy comprensible, muy legible, y debemos tener que hacer una indicación también comprensible, porque de nada sirve que le escribamos en el papel un medio comprimido a la noche, no sé qué, y que no lo entiendan porque nosotros escribimos mal o que no lo entiendan porque no saben leer. Entonces, preguntar si han entendido las indicaciones, darlas en forma verbal. A mí siempre me sirve que luego preguntarle, ¿usted ha entendido? A ver, ¿cuándo tiene que tomar la pastilla? La tengo que tomar a la noche. No, le dije que la tenía que tomar. Entonces, me sirve evaluar qué ha entendido al hacerle yo la pregunta luego de haberle hecho la indicación, más allá de anotarlo. Anotarlo también lo podemos anotar, pero con letra legible y tal vez pensando en el familiar o la enfermera que esté a cargo.
Tener en cuenta cuando nos referimos a la comunicación, en relación a la comunicación, que no todos los ancianos son abuelos y que muchas veces no les gusta mucho que los tratemos como tal, ya que aunque sean abuelos, no son nuestros abuelos en ese caso. Así es que es muy loable tratarlos por su nombre. Los motivos de consulta y el antecedente de la enfermedad actual en la historia clínica suelen presentar variaciones. Puede haber una sintomatología que no sea tan florida, a eso es lo que se refiere pobre y larvada. Puede faltar el síntoma principal o pueden no referirlo como importante al síntoma que nosotros creemos. Hay uno principal. Bueno, no, a lo mejor hay varios, o bueno, no, capaz no haya ninguno, porque muchas veces se refieren a problemas de la edad, ciertos síntomas, la presentación de ciertos problemas como dolor en las articulaciones. Ah, pero claro, como no le va a doler la rodilla si tiene 80 años. Entonces, por ahí hasta ni se animan a referirnos el dolor porque son achaques propios de la edad. Por eso dice, muchas veces no pueden referir la sintomatología porque son achaques propios de la edad. O se olvidan de los síntomas. Al no parecerles que son muy importantes, se olvidan. O como les digo, como creen de que son propios de la edad, no lo dicen. Por ejemplo, insomnio. ¿Mm? Entonces creen que porque son viejos no tienen que dormir, 8 horas seguidas, pero tienen que tener un sueño reparador, tienen que tener un sueño preferentemente nocturno, etcétera. O sea, hay determinadas cosas que, como dije, se deteriora, el sueño es uno, pero no por eso tienen que pasar toda la noche despiertos. Tener en cuenta las frecuentes alteraciones mentales. Esto tiene que ver con los síntomas de ansiedad, desasosiego, crisis de excitación psicomotriz, depresión. Y que el síndrome confusional, es decir, se refiere a que las alteraciones de la corteza superior, por ejemplo, de la memoria o desorientación en tiempo, espacio y persona, o la capacidad esta que yo decía de expresarse, de repente una persona que la venía trayendo bastante bien, de la noche al día empieza a tener confusiones. Se confunden su nombre, se confunden el lugar a donde vive, se confunden quién es el hijo, se confunden quién es la nieta. Y esos síndromes confusionales que se llaman agudos, es decir, de un momento para el otro de presentación, pueden ser signos de presentaciones orgánicas, es decir, de alguna infección dando vuelta, de alguna deshidratación dando vuelta, o de alguna o como parte de sintomatología entonces de enfermedades que pueden aparecer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como antecedentes personales? Bueno, nosotros estudiamos de que tenemos que tener en cuenta en todas las personas las enfermedades que han tenido dentro de los datos patológicos. En este caso, las personas tienen una larga vida a los 80 y seguramente numerosas enfermedades, numerosas intervenciones quirúrgicas y distintos tratamientos y distintas secuelas en relación a su larga vida. Entonces, hay que tener en cuenta lo medianamente anterior, próximo al momento de la consulta. Los antecedentes familiares. Y a esta edad, estamos hablando de una persona de 80 años, saber que su madre o que su padre ha tenido infarto o ha tenido hipertensión o diabetes y tal vez no hace mucho a la enfermedad del momento que presenta la persona. Pero ojo, que sí importan, por ejemplo, los antecedentes de demencia. ¿Sí? Los antecedentes tóxicos y medicamentosos son de gran importancia.
están siempre polimedicados, a eso se refiere la polifarmacia, y muchos de los síntomas que presentan tienen que ver con los efectos secundarios de las drogas que toman. Tienen déficit en el metabolismo, tanto del hígado como del riñón. Entonces, esto hace a que haya diferencias a esta edad por declinamiento de las funciones de los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de la droga, que se refiere a los aspectos de absorción, metabolismo y excreción de las drogas. Dos órganos, el hígado y el riñón en relación al metabolismo de la droga. Si hay un deterioro de la función hepática y un deterioro de la función renal, entonces va a haber un deterioro en la excreción de estas moléculas, por lo que la vida media, que es decir, el tiempo que el medicamento permanece en el organismo o el tiempo necesario para eliminarlo puede variar, por lo que hay que tener muchísima consideración a la hora de dar dosis y tener en cuenta el intervalo de tiempo en el que vamos a dar el tratamiento. Ojo con la dependencia a psicofármacos. Los vecinos generalmente de estos ancianos les dicen cuáles son los mejores, le dicen cuál es si el Alplax T05 o el Alplax T1 o cuáles son las mejores drogas para dormir. Entonces, bueno, sin hacer ninguna alusión a ningún nombre de ninguna droga, les cuento que son fármacos, los psicofármacos de gran utilización y muchas veces de complicaciones adversas. Y el alcoholismo también es muy frecuente a esta edad. Los viejitos que a la noche se toman el vasito de licor, y bueno, resulta de que no es un vasito de licor de dulce de leche, ni de licor de chocolate, sino que es la mitad de la botella. Ojo. Tener en cuenta los antecedentes fisiológicos, los hábitos de alimentación son diferentes. Por cultura nosotros almorzamos, a previo desayunamos, merendamos y cenamos, pero en esta edad muchas veces y vivir, por ejemplo, solos, no les da ganas de cenar, entonces se van a dormir sin cenar, o se toman solo un té con leche, o un mate cocido con leche, o una sopa. Bueno, y esto puede tener alteraciones a la hora de poder dar una medicación o no para que actúe durante la noche si no hay un alimento adecuado. Hay diferencias en relación a la catarsis y a la diuresis. Esto quiere decir a la manera en la que se evacúa el intestino y a la manera en la que se evacúa la vejiga, ¿sí? No porque sean ancianos necesariamente tienen que estar toda la noche orinando. Ni hay mujeres y hombres que se la pasan orinando o cada media hora levantándose para orinar. Entonces hay que tener en cuenta esto porque puede ser un síntoma importante que debemos preguntar. El sueño altera mucho el sueño, todas estas dificultades, por ejemplo, de levantarse a orinar muchas veces de noche. Hay que tener en cuenta los psicofármacos en relación al sueño. El sueño puede estar alterado por diversas razones y si damos un psicofármaco, muchas veces no tratamos la razón, no tratamos la causa y el psicofármaco nos empeora toda la otra cuestión que tiene que ver con que si tienen que levantarse muchas veces de noche a orinar y están bajo los efectos del psicofármaco, lo más probable es que se produzca una caída. Y una caída a esta edad puede ser una causa de un traumatismo de cadera que termine en una fractura y por lo que entonces esto desencadene la muerte y muchas veces muy comúnmente desencadenamiento de muerte a esta edad o de invalidez, incapacidad. Hay que tener en cuenta qué tipo de actividad física realizan. Ustedes tendrán abuelos y sabrán qué tipo de actividad física realizan ahora los abuelos, los ancianos, las personas mayores
de 65 años son muy activas. Realizan actividades físicas, algunos realizan actividades deportivas y de competencia, ciclismo o running, y hay que tener en cuenta también la actividad sexual. Muchos mantienen, a pesar de la edad, la actividad sexual como parte de su vida. Más con el advenimiento de ciertos fármacos que, bueno, al utilizarlos, bueno, se produce una mayor, digamos, posibilidad de tener una vida sexual mejor y más activa. Así es que preguntar también, capaz no en la primer consulta, ni cuando nos esté diciendo que le duele el pecho, pero preguntar también sobre actividad sexual puede ayudar. Antecedentes tóxicos, ya dije, antecedentes cósmico-ambientales. Los antecedentes cósmico-ambientales se refieren a la actividad recreativa, en este caso. Hay personas de esta edad que se juntan con grupos de jubilados y que se van de viaje y se la pasan de viaje. 3, 4 días en Córdoba y el resto, en Córdoba digo por si son de Córdoba, ¿no? Porque mis pacientes son de Córdoba. Entonces, 3 o 4 días en Córdoba y el resto de viaje. Un día se van a las termas, otro día se van a las sierras, otro día se van y hasta que se quieran ir también a Bariloche y se van a Brasil, etc. Bueno, espero que la pandemia permita regresar a ese tipo de actividades tan lindas que hacen los adultos a esa edad y que disfrutan tanto, no solamente los adultos mayores, sino todos, ¿no? Las de los viajes. Tener muy en cuenta entonces el modo de vida, los viajes, qué intereses tiene la persona esta, cómo se maneja la economía, quién se la maneja la economía. Hay muchos abusos económicos en la tercera edad. Hay que tener en cuenta que muchos familiares lamentablemente viven del sueldo de las personas estas mayores, que son las jubiladas o son las pensionadas que reciben un haber. Y eso muchas veces no es en forma equitativa, sino que en forma abusiva se quedan con sus haberes, con sus sueldos, que entonces no le permite, bueno, comprar una buena medicación o tener una mejor vida o disfrutar un poco más y estar frente a una situación ya en donde la calidad de vida debiera ser buena. En relación a aparatos, la anamnesis sistémica hace referencia a ver o a preguntar sobre ciertos y determinados aspectos en relación a órgano o sistema por sistema. Entonces, si la persona nos consulta por lo que fuera, también tener en cuenta qué pasa con el sistema cardiovascular, qué pasa con el sistema gastrointestinal, aunque no haya venido por un asunto geniturinario, por ejemplo, o músculo esquelético, aunque haya venido por, digamos, con el ejemplo de recién, dolor en el pecho, le duele la articulación esternocostal, le molesta. Bueno, aunque no haya venido por ninguna de las otras razones, ni por problemas neurológicos, ni por problemas endocrinológicos, pero bueno, hacer una pequeña evaluación, ciertas preguntas, que esto tiene que ver con una amnesia por aparatos, que se relaciona a lo que ustedes verán en la historia clínica, que es la anamnesis sistémica, para ver que no nos olvidemos de nada, por un lado. Y por el otro lado, nos va a dar la sensación subjetiva de cómo está esta persona y nos orientará más o menos a cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera aflicción. Por ahí, entonces no nos queda muy, pero muy claro todas las cosas que tienen, entonces le preguntamos, ¿qué le molesta más en este momento? Si que se levanta todas las noches a orinar al baño o que le duele la rodilla. Vamos ordenando un poco nosotros también en esto que decíamos al principio, el motivo de consulta.
¿qué le molesta más? ¿Sí? Y entonces advertir ahí, frente a esa respuesta de la persona, qué le molesta más como síntoma principal. Bien, miren esto. Ya vamos terminando. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la población mundial se está envejeciendo rápidamente. Que entre los años 2000 y 2050, los habitantes de más de 60 años se duplicarán. Pasarán a ser más de 2.000 millones de personas. El cambio demográfico será mayor en países con ingresos bajos o medianos. Es decir, nosotros creo estamos dentro de ese grupo de países de ingresos bajos o medianos. Por lo tanto, vamos a vivir este cambio demográfico en donde va a haber mucho más personas de más de 65 años. Habrán más octogenarios y nonagenarios. Son las personas que tienen entre 80 y 90 años en el mundo, nunca antes como en estos años venideros. Y en emergencias, en desastres naturales, en conflictos armados y en epidemias, este grupo puede ser el más vulnerable. Y bien nos viene el ejemplo de que durante la pandemia que estamos viviendo, los grupos nombrados fueron los adultos mayores y los de más de 65 años. Por lo que son las personas que más atención debieran tener previo a que ocurrieran las pandemias, los desastres naturales, los conflictos armados, etc. Deberían ser las personas que más atención debieran tener, junto con los niños, ¿no? Los dos polos, los dos puntos de vulnerabilidad en una sociedad. No hay sociedad que no tenga, las sociedades no deben escatimar en gasto en relación a la salud, a la educación en los niños y a su alimentación, ni en niños ni en las personas vulnerables como los adultos mayores. Bueno, entonces, para terminar, dejarles un pensamiento que por los avances de la tecnología y la ciencia, junto a las mejores sociales, que era lo que decíamos en relación a que los gobiernos no los deben olvidar, los centenarios, las personas mayores, son las que a ustedes les va a tocar atender como médicos. Entonces, para mí, como una sugerencia, el desafío debiera ser que no solo vivan más, sino que vivan mejor. Dentro de esta posibilidad que la ciencia y la tecnología les da, nos da a los seres humanos de vivir más tiempo, también debiera ser acompañado con una mayor calidad de vida. Bueno, gracias y espero les sirva y que tengan unas hermosas clases las que siguen. Adiós.